amén, Dios habla en todo tiempo, amén, y Él no ha terminado la obra. Imagina que seamos uno. Es algo que Él oró. ¿Y cuánto cuesta cuando caminan dos personas juntos que sean uno? Él oró por la unidad del Espíritu. Él oró para cuando tú vengas a la casa de Dios, seas uno con Él. Que tú lo sientas, que tú percibas su poder. Que tú estés en las manifestaciones del Espíritu. Y sabes que solamente el Espíritu Santo puede revelar esa parte. Yo te invito a abrir la Biblia en Ezequiel 12, versículo 21. Y sabes que el Señor unió los cielos y la tierra para que nosotros hoy vivamos esa manifestación tan hermosa de que nuestras oraciones sean contestadas. Y todos aquellos argumentos que nosotros podemos tener por la profecía del Señor quedan obsoletos a la presencia de Dios. Y mire lo que dice la palabra del versículo 21. Ezequiel 12, versículo 21 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienen vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se han prolongado los días y desapareció toda visión. ¿Sabe que muchos de los que están sentados hoy dicen, el Señor no me habla a mí? Y el Señor conmigo no me muestra nada. Y sabe que el Señor dice, ¿qué es ese refrán que tienes tú? Ese pensamiento. ¿Amén? Porque cuando el pueblo de Dios le habló, le dijo, te voy a sacar con mano fuerte por el desierto. Lo sacó por el desierto y siempre le habló y siempre le mostró su bondad y su amor. Ahora, ¿por qué creen las personas que Dios no habla? ¿Por qué creen las personas que no tienen visiones, Dios? Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 23 dice, y diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, sacaré ese pensamiento de ellos, sacaré ese refrán que tiene a mí, Dios no me habla. ¿Por qué crees que Dios no te habla? ¿Sabe que las revelaciones de Dios no están ocultas? ¿Quién no tiene una Biblia en su casa? Todos. Pero ¿quién le decimos al Espíritu Santo que nos ayude? Porque el Espíritu Santo solamente va a revelar y te va a hacer entender la Escritura. Por eso dice la palabra de Dios, mire, diles, por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. ¿Sabe lo que Dios no quiere que repitan más? Dios a mí no me escucha. Porque Dios sí te está escuchando. Dios escucha las quejas. Dios escucha los reproches. Dios escucha todo lo que tú piensas. Por eso a veces tú hablas la Escritura, casa rebelde. Para mí no es Señor, para el otro. ¿Quién habla como habla? ¿Quién piensa como piensa? Somos nosotros. Por eso el Señor siempre nos contesta por su palabra. El Espíritu Santo y el Espíritu de Dios sabía lo que su pueblo pensaba. Y decía, ya no vienen visiones, ya tarda, ya el Señor no nos quiere contestar, ya el Señor no nos quiere responder. Y el Señor le dijo, ¿qué son esos pensamientos que tienen ustedes? Si yo estoy dispuesto a responderle. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, diles pues, se ha acercado aquel día. Versículo 23, dile, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, y haré cesar ese refrán, y no repetirán más ese refrán entre Israel. Y diles, pues se ha acercado aquel día, y se cumplirá toda visión. Y ustedes sin darse cuenta decían, Padre nuestro del cielo, la cantaba así nomás. ¿Y sabe que usted puede traer el cielo a la tierra? Porque ese refrán se cumplió. Eso no era un refrán. ¿Sabe lo que era? En un momento tocaré la tierra, dijo el Señor. Yo que dijo el profeta, dijo, tierra de Zabulón, tierra de Naftalí, camino de tiniebla, dijo. Vi a muchos en las tinieblas que nunca vieron la luz. Y Él se presentó para que tú veas la luz.
Y Él se presentó para que nosotros veamos la luz. Y mire lo que dice su palabra más abajo, versículo 24, dice, porque no habrá más visión vana, ni hablarán adivinación, ni lisonja en medio de la casa de Israel. ¿Sabe que el Señor dijo, se van a terminar de hablar mentiras? Cosas que no se cumplan. Porque a partir que yo hable, dice el Señor, toda palabra se va a cumplir. Y mire lo que dice, versículo 24, dice, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación, ni lisonja en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo he hablado. ¿Usted cree que la palabra de Dios se va a cumplir? Yo he visto los cumplimientos de la palabra de Dios en mi vida de una forma tremenda. Hasta el día de hoy, hermano. Hasta 5 minutos antes de entrar acá. Hasta 1 hora más que estuve con usted. Aquí vi cumplir la palabra de Dios. Por eso es algo hermoso, hermano. El Espíritu Santo no se ha ido. Él no se va porque hace calor. Él no se va porque vos estás pensando mal. Él está esperándote que tú te arrepientas para invadir tu corazón. Para crear fe en ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 25 dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo he hablado. Y no tardará más. Sino que, oh casa rebelde, hablaré palabras. Hablaré palabras y la cumpliré. Qué tremendo es el Señor, ¿no? Hablaré palabras y las cumpliré. Y mire lo que dice el 26, dice, y vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí, los de la casa de Israel dicen, la visión. Tú estarás pensando y no estás sentado, ¿y este quién me mandó a hablarme? ¿Sabe que el Señor usa personas? Usó al profeta. Y el profeta se levantó a hablar las palabras que Dios le había dado. Y yo me levanté a hablar la palabra que el Espíritu Santo me dio. Que te dijera a ti. Cumpliré la palabra, dice el Señor. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y dijo hombre, versículo 27 dice, hijo de hombre, he aquí lo que la casa de Israel dice. Las visiones que ve, es para aquí a muchos días. Para lejano tiempo, profetiza este. Mira cómo lo amaban al profeta. Con el pueblo, cómo le amaba al profeta. Le creía tanto que dudaba. ¿Y usted está dudando de su sanidad? ¿Usted está dudando de su milagro? ¿Usted está dudando del poder de Dios? ¿Usted está dudando de lo que Dios puede hacer? ¿Sabe que Dios no es hijo de hombre para mentir? Dios cumple sus promesas. ¿Y sabe cuál es esa promesa tan hermosa que tenemos hoy? Es que nosotros podemos entrar al reino de Dios por medio del nuevo pacto que hizo el Señor Jesús y entrar a todas sus bendiciones, pero cumpliendo su voluntad. Si no cumplimos la voluntad no podemos entrar, porque Él nos llama a su voluntad. Y su voluntad siempre fue perfecta. ¿Y sabe lo que le dijo a este pueblo? Versículo 28 dice, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tarda más ninguna de mis palabras. Esto que te quede grabado en el corazón. Ninguna de las palabras de Dios van a tardar de ser contestadas. Si están alineadas conforme a la voluntad de Dios. Si no están alineadas de la voluntad de Dios, tú vas a seguir creyendo que Dios no te habla. Tú vas a seguir pensando que Dios a ti no te ha elegido. Y si tú piensas a ti, tú mismo te alejas de Dios. Porque sabe que el profeta dijo, un día llegará, pueblo, un día llegará, donde estará tan cerca el reino de Dios a ustedes, que muchos no lo creerán. Y sabe que Jesús caminaba entre medio de su pueblo y le decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie le creía. Créeme por los milagros que hago. Lo criticaban.
Yo no he venido para condenar. Y todos venían para que haga juicio. ¿Por qué no le quitas la heredad a mi hermano y me la regalas a mí? Yo no vine para eso, dijo el Señor. Yo vine para salvarte, para darte vida. Y vida en abundancia en el Espíritu. Para que tu espíritu se sienta libre. Para eso vino el Señor. Y esas palabras se cumplen en nosotros. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y renunciamos al pecado. Renunciamos a la rebeldía. Renunciamos a lo que te ofrece el mundo. Porque lo que te ofrece el mundo es cautividad. Más lo que te ofrece Dios es libertad. Es libertad. Y mire lo que dice la palabra del 28. Dice, y diles por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor. No se tardará más ninguna palabra. A los discípulos les llamaba la atención cuando el Señor les decía, Padre, yo sé que siempre me escuchas. ¿Y tú como hijo de Dios puedes decir eso? ¿Tienes esa confianza de decir, Señor, yo sé que siempre me escuchas? Y que lo que estés pidiendo automáticamente suceda. Porque dijo el Señor, va a llegar un día que van a suceder las cosas cuando las pidas. Pero ese día será quitado un refrán. A mí Dios no me habla. A mí Dios no me llamó, no lo llamó el pastor Mario, así que el pastor Mario que haga las cosas. Hasta que tú no tomes compromiso, no va a empezar a pasar en ti. Deja los refranes de lado. No, si el pastor tiene que estar en la iglesia, el pastor tiene que orar. No, tú tienes que orar también. Tú tienes que pelear tu batalla. Yo estoy dispuesto a enseñarte cómo, pero tú tienes que obedecer. Y mire que dice la palabra de Dios, dice, y diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna palabra. Si el Señor dice que no se tardará ninguna palabra, me está diciendo que va a contestar. Me está diciendo que algo sobrenatural va a ocurrir porque Él va a hablar. Porque Él va a declarar su buena palabra sobre mí. El salmista no dijo pacientemente, esperé en Jehová, se inclinó a mí, escuchó mi ruego, me sacó del pozo y me enseñó un cántico nuevo. No dijo, me dejó en el pozo y se burló de mí. ¿Y por qué muchos quieren estar en el pozo? Porque no esperan. Porque piensan que no le va a contestar. Y sabe que Dios en este tiempo está para contestar. Llegó el tiempo de contestar. En ese tiempo el Señor le hablaba por visiones, le hablaba por los profetas y ellos esperaban que se cumpliera y cuando se cumplía recién creían. Pero el Señor dijo, ya no va a ser más así. Ahora yo voy a hablar y van a creer y va a suceder. Por eso es la locura en el reino de los cielos. Tú vienes enfermo, te vas sano. Tú vienes depresivo, te vas libre. Cuando vino el Señor Jesús, todos se sanaron. Llegó el tiempo cumplido, hermano. Llegó el tiempo donde le dijo a su iglesia, el Espíritu Santo está en mi casa. Pero ustedes van a tener que hacer la voluntad de que el Espíritu Santo le va a guiar. Porque el día que no lo hagan, ustedes van a tener un refrán, decir, a mí Dios no me habla. A Dios no me quiere, nunca puso un propósito en mí. ¿Sabe que todos tenemos un llamado a hablar de Él? ¿Sabe que todos tenemos un llamado a no dudar de Él? ¿Sabe que todos tenemos un llamado a no criticar? ¿Sabe que cuando nos dijo a nosotros, no vayan a criticar, vayan a orar? Y lo primero que dicen, empiezan a criticar. A Jesús no lo conocían y lo criticaron. ¿Tú a cuánto criticaste? ¿De cuánto hablaste mal? Por eso las contestaciones no vinieron del cielo. Cuando tú hables bien, las contestaciones van a venir del cielo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, no se tardará, lea esta parte, no se tardará más ninguna palabra, sino se cumplirá, dice el Señor.
Abra su Biblia en San Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñame a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos. Uno de los discípulos del Señor Jesús se dio cuenta que la oración del Señor Jesús tenía poder. Y se cumplió lo que el profeta decía. El profeta Ezequiel decía: un día va a llegar, y ese tiempo va a ser cumplido, donde un hijo de Dios va a orar y va a ser automáticamente escuchada su oración. Y va a venir la respuesta del cielo. Y sabe que el Señor solamente le tocaba orar todos los días: tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Eres sano del azote del enemigo. Sale espíritu inmundo del cuerpo de esta persona. Y se terminaba el problema. Era tan rápida la contestación. ¿Sabe por qué? Porque era la voz de Dios en él. Y este discípulo le preguntó: Señor, enséñame a orar. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Mire lo que le respondió. Y le dijo: cuando oréis, oráis así, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. ¿Usted cree que el Señor no quería que afecte su vida el Espíritu de Dios? Por eso no negó cómo bajar el cielo. Y Dios no le niega hoy cómo bajar el cielo a usted, sino que usted tiene que creer en el Padre que está en los cielos y sabe cuál es su necesidad. Pero usted tiene que reconocer, decir: Señor, yo tengo tantos refranes en mi vida. Tantas veces dice: Señor, a mí no me escuchas, no me muestras nada. Y ahora entendí que por medio de tu Hijo Jesucristo, y orando como Él me mandó a orar, yo voy a ver el cielo en la tierra, en mi vida personal. Yo voy a ver, Señor, que tu mano de amor me va a tocar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, versículo 3 dice: el pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabe que el Señor a muchas personas quiere librar de la enfermedad, de las preocupaciones, de los problemas? Pero Él le mandó a orar. Y sabe que la oración trae el cielo, y en el cielo no hay problema. Y sabe que cuando usted ora es protegido, cuando usted ora es escuchado, cuando usted ora, todo lo que ore conforme a la voluntad de Dios es escuchada en los cielos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 8 dice, versículo 9 dice: yo digo, pedid, buscad. Y el Señor dijo: cuando ustedes pidan, se les va a abrir. Cuando ustedes busquen, se les va a contestar. Y el profeta había dicho lo que iba a pasar en muy poco tiempo: que Jehová iba a hablar y la palabra se iba a cumplir. Y Él los mandó a orar, y la palabra se empezó a cumplir en Pedro cuando Pedro oró. Pedro oró y la presencia de Dios cayó. Pedro oró y un milagro ocurrió. Pedro oró y la iglesia recibió su milagro. Todas las oraciones quieren ser contestadas, pero conforme a la voluntad de Él. Por eso dice la palabra de Dios: que se haga tu voluntad en mí. Y sabe que la voluntad de Dios no está escondida. Nos mandó a orar a todos. Ahora usted está orando, pero no orando almáticamente. Yo cuando uno ora almáticamente: Señor, a mí me va todo mal, Señor. ¿Sí? ¿Por qué a mí, Señor? Siempre a mí. Y usa refranes, dice el Señor. Y yo estoy cansado de los refranes. Yo quiero que ore como mi Hijo Jesucristo, que oraba: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y afecte, Señor, lo que hay adelante mío. Eso es lo que quiere Dios. Y sabe que los discípulos oraban y ocurrían milagros. Los 12 oraron y los demonios se les sujetaban. Los 12 clamaban y el poder de Dios liberaba.
Por eso llegó el tiempo cumplido, hermano. Tenemos la oración para hacerla. Podemos llamar el reino de Dios a la tierra. Y si el reino de Dios afecta su vida, su corazón, usted tiene que estar diciendo, hecho está. Estoy sano. Estoy sano. Estoy liberado. La enfermedad no es mía, te la entrego a ti, Señor. No pertenece a mi cuerpo. Porque tú, Señor, tu palabra dice que van a ser cumplidas cada una de las oraciones. Por eso el Señor Jesús le dijo, yo digo pedid. Prueben. Probarme, no dice en Malaquías. Y yo derramaré, dice. ¿No te dice probarte? Amén. Y nosotros nos quedamos, Señor, solo a mí, siempre me castigan a mí. Y el Señor dijo, ya no quiero esas oraciones. Quiero que ores con fe. Quiero que ores y traigas el reino a tu vida. Porque si usted trae el reino a su vida va a cambiar. Sus pensamientos van a cambiar, van a ser afectados por el poder del Espíritu, dirigido por el Espíritu Santo, y usted no va a ver ningún fracaso. Usted va a ver continuamente la mano de Dios moviéndose adelante de usted. Usted va a ver los favores de Dios. Usted va a ver que el reino continuamente le responde. Usted va a decir, Señor, se terminaron los refranes. Tú contestas mis oraciones, porque tu palabra, porque tú me dijiste, Señor, pedirme y tú me vas a responder. Y mire lo que dice, pedid, yo os daré, buscad y hallarás, dice, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Amén. La venida del Señor Jesús trajo que el cielo nos responda. Él caminando en la tierra oraba y sucedían milagros. Se fue el Señor Jesús y se quedó el líder, Pedro. Oraban y los milagros seguían ocurriendo. Esa autoridad le dejó a la iglesia primitiva y esa autoridad nos dejó a nosotros. Hoy oramos y parece que no pasa nada. Hay algunos que no le pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque no escuchamos bien al Señor. Porque la palabra dice en Proverbios 4, versículo 20, dice, hijo mío, oí mi palabra. Oí mi palabra. Tenedla en estima. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo. Será medicina a tu caminar. Será la verdad en tu vida. Será medicina a tu corazón. Porque mi palabra te sanará. Si el Señor Jesús les dijo, pidan y van a recibir. Busquen y golpeen y se le va a abrir. Nunca dijo que no te quería contestar. Nunca dijo que no te quería responder. ¿Sabe cuántas personas se pasan la vida pensando que Dios no le va a responder? ¿Por qué? Porque se olvidan caminar en la voluntad de Dios. Porque no la conocen. La voluntad de Dios es que tú todos los días ores y que Él te escuche. Y te responda a tus oraciones. La voluntad de Dios es que tú camines en unidad. La voluntad de Dios es que tú camines seguro. La voluntad de Dios es que tú recibas lo que pides. Amén. No le dijo a Pedro, en mi nombre echa las redes a la derecha y vas a sacar. Y la echó y sacó. Cumplió con él. ¿Y usted piensa que con usted no va a cumplir? Ah, pero yo no le fallé y Pedro no le falló. Pero Pedro se arrepintió. Por eso el arrepentirte te va a sacar al reino. El no arrepentirte te va a hacer caminar lejos. El arrepentirte te va a llevar al reino todos los días y Dios te va a contestar. Y mire qué tremenda esta palabra. Amén. Que Dios habla y dice que Él quiere contestar nuestras oraciones y Él quiere continuamente que nosotros recibamos la bendición que Él tiene para nosotros. Y esa bendición no se ha acabado nunca. Y esa bendición nunca cesó, hermano. Y nunca va a cesar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús abrió el cielo para que usted sea correspondida en su oración. Efesios 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales.
¿Y sabe cuáles son todas las bendiciones espirituales? Son es que usted entra a la casa de Dios gozoso, lleno del Espíritu. Es que usted se sienta aquí sabiendo que Dios algo le va a mostrar, algo le va a contestar, algo va a suceder. Porque ya te bendijo, dice. Pedro lo testificó, dijo, ya están bendecidos, iglesia. Ya estamos bendecidos. Ya podemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Véngase a tu reino. Hágase lo que quiera usted conmigo, Señor. Mándeme donde usted quiera. Ay, pero algunos dicen, no me mande. Por eso no suceden los milagros. Porque nosotros nos negamos a hacer su voluntad. Cuando no nos negamos a hacer su voluntad, quédense tranquilos que los milagros van a suceder. Quédese tranquilo que usted va a orar y las cosas van a ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque usted está llamado a hacer una voluntad que usted no conoce, pero la tiene que ser revelada a su vida. ¿Sabe? Cuando no conocemos dejamos de orar. Cuando dejamos de orar nos sentimos desanimados. Y sabe que cuando no oramos no funciona el reino de los cielos. Porque a Él nos mandó a orar. Usted quiere tener resultados como yo tengo, dijo el Señor Jesús. Vayan a orar. Y van a tener y no van a ver que el Padre le va a contestar todas las oraciones. Pidan, busquen y van a hallar, golpeen y se le va a abrir. Y todo lo que pidan van a recibir. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4 dice, según nos escogió de antes de la fundación del mundo, el Señor dijo, ya van a orar y van a ser respondidas las oraciones. Por eso hay oraciones que usted ha sido contestada. Y usted traiga a la memoria y diga, Señor, si me contestaste esta, la que te estoy pidiendo también me la va a contestar. Pero usted haga la voluntad que Dios le pidió. Ore por el enfermo, ore por aquel que está débil, ore por aquel que se está perdiendo, ore, vaya a predicar el Evangelio, amén, interceda, permanezca en unidad, permanezca en un mismo espíritu, permanezca en un mover del espíritu y Dios hará el milagro. Y mire lo que dice la palabra, versículo 5 dice, y en amor, habiendo predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad, para la alabanza y gloria de su gracia. Nos hizo aptos. ¿Sabe que todos nos teníamos que sentir aptos para orar? No, que ore el pastor. No, que ore el intercesor. Todos estamos aptos para orar. Todos podemos orar, hermano, el Padre nuestro. Amén. Pero si nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios, oramos el Padre nuestro, va a ocurrir algo sobrenatural aquí. Pero si nosotros queremos orar y no hacemos su voluntad, no podemos traer el reino. Esa es la dificultad que tiene la iglesia. Ora el reino, pero no hace la voluntad. Cuando nosotros hagamos la voluntad, vamos a orar el reino y el reino se va. Usted va a ser sano, usted va a ser liberado, usted va a ser sanado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere sanarlo. Porque ya dijo, consumado está. Usted está sano de aquí hasta que Él venga. Él quiere llegar a su iglesia y quiere a su iglesia en fuego. Quiere su iglesia confiada en Él. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, para la alabanza suya, versículo 7 dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? Perdón de pecados según nos hizo sobreabundar con todo. En toda sabiduría e inteligencia. Usted es re inteligente si deja que el Espíritu Santo lo guíe. Las decisiones van a ser correctas. Amén. Lo que usted emprenda va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque usted ora el reino. Porque el reino te bendice, hermano. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9 dice, dando a conocer el ministerio. ¿Sabe que el ministerio de la voluntad de Dios es que nosotros traigamos el reino a la tierra? Pedro le dijo, yo me voy, iglesia, tomen, háganlo ustedes. Amén. ¿Se habrá levantado alguno para hacerlo? Porque Pedro ya estaba en las manos del Señor. Ahora nosotros tenemos que hacer eso para llegar a las manos del Señor. Porque es un camino que tenemos que vivir. Ya no vivamos como el mundo, vivamos en el reino de Dios.
Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. Ya la conocemos. Ya conocemos la voluntad de Dios. ¿Usted conoce la voluntad? Amén. ¿Conoce la voluntad de Dios? Ya conocemos la voluntad. El apóstol Pedro está diciendo, ya conoce, iglesia, la voluntad. Ya sabe cómo traer el reino, ya sabe cómo traer los milagros, ya sabe cómo hacer las cosas. Hágala. Hágala. Eso nos está diciendo que hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. El Señor quiere sanar. El Señor quiere liberar. El Señor quiere mostrar su reino. El Señor quiere cumplir la palabra. Porque nosotros somos los testigos que vamos a decir, el Señor cumplió la palabra en mí. Antes estaba depresivo, antes estaba deprimido, antes estaba enfermo. El Señor llegó a mi vida y me sanó. No pensando como el otro, el Señor me puso una enfermedad para que yo le sirva. El Señor no le pone la enfermedad a nadie. Si no, vana sería la cruz. Porque el Señor ya murió en la cruz y murió. Isaías 53 dice que murió por tus enfermedades. Murió por tus rebeliones, murió por tu pecado. Así quedó clavada tu enfermedad y Él te dio libertad. Por eso los que vinieron al Señor Jesús, di la palabra y mi criado es sano, porque sabía quién tenía la sanidad. Usted va a venir al reino de Dios y va a decir, Señor, di la palabra y yo soy sano. Di la palabra, Señor, y yo me sano. Derrama tu Espíritu Santo y sáname, Señor. Porque tu voluntad es sanarme. Lo dijo en Éxodo, cuando le dijo, amén, si escuchares mi voz y prestares atención a mi estatuto, ninguna enfermedad que mandé a Egipto te tocará a ti. Si escuchares. Si no escuchas, te tocará. Si escuchares, dice. Y el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo, sin mirar otra cosa, y verás lo que Él puede hacer por ti. Verás lo que Él puede hacer. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos quieren recibir sanidad, pero no perdonar a nadie. Y sabe que a veces la enfermedad está atada a la persona por no perdonar. Perdona. Perdona y te vas a sanar. Perdónate y vas a sanarte. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Versículo 11 dice, y en Él mismo tuvimos, no hay ningún pobre aquí. Yo te notifico, no eres pobre. No eres pobre. Tienes herencia. Yo que cuando te dicen te van a repartir la herencia, pero usted es hijo legítimo, sáquenle sangre. Traigan las pruebas. Y usted se presenta y dice, yo soy hijo legítimo. ¿Y qué hace la justicia de la tierra? Dele en la mitad que le corresponde a ese hijo. ¿Es justo? Es justo. Ahora usted tiene la sangre de Cristo en usted. Porque el hijo legítimo es el que puede reclamar. Dice que somos adoptados por creer en Él. Dice que nuestra ciudadanía no es de la tierra. ¿Por qué pensamos como la tierra? ¿Por qué usamos los refranes de la tierra? El Señor dice, por las llagas y por mi sangre eres sanado. Ese es un decreto del cielo. Todos los que miran la cruz y ven la cruz, allí en la cruz dejó las enfermedades. Allí en la cruz todos los pecados fueron perdonados. Allí en la cruz todas las enfermedades, loquera, amén, tristezas, amargura, depresión, diabetes, amén, úlcera, mentiras del enemigo, fueron ahí clavadas en la cruz del Calvario para que usted declare sanidad. Para que usted en el 2023 diga, el Señor Jesús me sanó. Su sangre y su poder. Porque eso no se terminó. Dice que usted tiene herencias por la sangre de Jesús. Algo a cobrar, pero ¿qué te piden en la herencia? Es que vos cumplas una voluntad. Y la voluntad dice que nos hizo renacer por su voluntad. Dice que Él nos trajo a la tierra. Antes que nosotros le digamos sí, Él ya nos hizo nacer.
Y nos dejó caminar. Y en un momento nos llamó para sus propósitos. Dijo, ahora ya no vas a ir donde quieras. Ahora te voy a ceñir yo y vas a estar donde yo te mande. Vas a estar donde yo te mande, no donde tú quieras. Déjese ceñir por el Espíritu Santo y déjase guiar. Y verá la mano de Dios y la herencia que usted tiene. Usted puede reclamar su herencia. Usted puede presentarse. ¿Y sabe cómo se puede presentar? La palabra de Dios dice, en Hebreos 10 dice, amén. Y dice que nosotros acerquémonos confiadamente al reino, a la entrada, a la puerta. Acerquémonos confiadamente con un corazón sincero, dice, delante de Él. Y con un corazón pleno de certidumbre que Él tiene poder para hacer cosas que nosotros no podemos. Pero Él tiene el poder para sanarte. Pero Él tiene poder para liberarte. Pero Él tiene poder para abrir tus ojos. Él tiene poder para abrir tus oídos y escuchar cosas celestiales. Esta noche aquí, yo te invito a levantarte y con tu corazón adorar a Dios. Y reconocer a Dios y pedirle que Él haga algo para ti. ¿Para qué? Para que tú salgas a testificar y decir, el Señor lo hizo conmigo. El Señor me despertó. El Señor me sacó la venda. El Señor sacó el pecado de mi vida. El Señor sacó la acusación. El Señor sacó la mentira de mí. El Señor me liberó. El Señor cortó las cadenas de mí. Y yo soy libre. Libre, porque uno libre puede testificar. El paralítico no podía testificar. ¿Por qué? Porque estaba paralítico. Pero cuando ya no fue más paralítico, se levantó y dijo, el Señor Jesús me sanó. Confesó el nombre del Señor Jesús. Y sabe que aquí hay muchas personas que tienen que confesar que el Señor lo ha librado de tormento, lo ha librado de adversidad, lo ha librado, lo ha sacado, ha quitado la peste de su cuerpo, ha quitado la enfermedad de su cuerpo, ha quitado y lo ha levantado y lo ha puesto de nuevo en batalla. Porque el Señor siempre te quiere poner en batalla.